entendimiento humano, innovación, endomarketing, emprendimiento, liderazgo y mucho más en los Raka Talks. Raúl. Rodri, ¿cómo vas? Muy bien, muy bien. Bueno, nuevamente reunidos. Hemos dicho a lo largo de estos Raka Talks que queremos hablar de emprendimiento, queremos hablar de entendimiento humano, hemos hablado un montón de cosas, de liderazgo, en fin. Ahora queremos hablar de algo que es muy importante. Yo por ahí aprendía y por ahí leía y hacemos esta pregunta a los emprendedores en la universidad y haciendo consultoría, que ¿qué es lo más difícil de lograr para un emprendedor? Y empezamos a hablar, conocimiento de finanzas, un montón de cosas. Pero al final el consenso es conseguir clientes, atraer clientes. Por eso hoy vamos a hablar de entendimiento de consumidor, entendimiento de cliente. ¿No es así, Raúl? Así es. Yo siento que entender el cliente es, primero, absolutamente relevante, pero segundo, es absolutamente retador. ¿Y por qué es retador? Porque definitivamente es que yo deje mi mochila de creencias, mi maleta de creencias en la casa y me vaya a entender a mi cliente. Pero es casi tratar de ser tabula rasa, lo que es algo imposible, porque tengo todo mi filtro perceptual puesto cuando llego a donde el cliente y empiezo a hablar con esta persona y empiezo a entender que tal vez no coinciden puntos de vista conmigo. Entonces, esa es una parte estructural. Si yo no entiendo a mi cliente, no puedo empezar realmente a generar una conexión con este. No puedo generar productos y servicios relevantes. No logro en realidad conectar de manera profunda para generarle valor. Entonces, para mí es la base de todo emprendimiento o negocio. Y creemos en realidad que los paradigmas han cambiado y sabemos que hay paradigmas que van más allá de centrarse en el cliente, centrarse en lo humano, centrarse en el planeta, y estamos totalmente de acuerdo con eso. Pero creemos que la gran ruptura se dio en el momento en que dejamos de hablar de centrarnos en el producto para centrarnos en el cliente. ¿Y qué significa eso? Es sencillo, y lo podemos poner incluso con un ejemplo, ¿no? De decir, yo primero desarrollo algo, me preocupo mucho en que ese algo quede perfecto según mis paradigmas, como dice Raúl, que quede lo mejor posible, porque después voy a salir al mercado y voy a entender quién quiere eso que hice. Yo lo hice tan bien, le metí tanto esfuerzo, conocimientos, que va a ser perfecto y las personas van a querer ese producto. Y yo salgo al mercado y en realidad me doy cuenta que las personas no quieren eso, no necesitan eso, o no resuelve su problema, o no lo resuelve ahora, lo resolverá en el futuro, o ya no lo resuelve, lo resolvía en el pasado. Pero eso fue costoso, fue doloroso y fue absolutamente ineficiente. Cuando comenzamos a hablar de entender al cliente, eso significa entender necesidades, entender problemas que queremos resolver, y una vez que partimos de esa premisa es que podemos desarrollar, no hablemos de productos o servicios, desarrollar soluciones para eso que el cliente necesita, y eso nos mueve en Raka, nos mueve en Raro también, porque finalmente el liderazgo también consiste en entender lo que los demás quieren. Es que básicamente cuando yo doy el paso y digo, quiero entender a mi cliente, quiero entender a mi usuario, es porque rompo con las estructuras tradicionales que tengo en mi mente, que tengo en mi cabeza, y me voy a entender a esa otra persona, me voy a conectar con esa persona. Mira, yo llevo, 18 años trabajando en esto y he tenido la oportunidad de hablar con, es que no puedo decir la cifra, porque son 18 años en donde día a día he tenido que hablar con cualquier cantidad de personas en diferentes países, de diferentes niveles socioeconómicos, y mi gran conclusión es que la realidad en realidad solo existe en los ojos de quien la ve. ¿Eso qué quiere decir? Que la forma más sana de conectar con mi cliente es cuando yo camino hacia este y entiendo su realidad. No la juzgo. No juzgo porque esa persona piensa lo que piensa y hace lo que hace, sino me pregunto cuáles son todas las razones que llevaron a esa persona a comportarse de una manera determinada. Cuáles son todas las razones que pueden activar este proceso de compra en dicha persona. Cuáles son todas las formas en que yo realmente puedo generarle valor a esta persona para que conecte con mi producto, para que conecte con mi servicio. Entonces, es a partir de ahí del entendimiento en que yo establezco una relación con mi cliente. ¿Y cuándo se genera el valor? Pues comienza la comprensión, pero se finaliza en la entrega del producto o servicio que yo desarrollo. Entonces, es un proceso en donde definitivamente yo tengo que
romper con mis propios paradigmas e irme a meter en la vida del cliente o irme a meter en la vida de los liderados y entenderlos como personas. Nosotros somos personas que juegan un rol de consumidor, que juegan un rol de colaborador, que juegan un rol de esposo, un rol de hijo, pero somos unas personas en lo holístico donde nosotros como generadores de valor tenemos que preguntarles cómo ayudo a esta persona a optimizar su vida, cómo ayudo a esta persona a hacer mejor su trabajo y no necesariamente cómo únicamente me focalizo en mi objeto de estudio. Esto lo tengo que entender como un todo para luego entender la relación de esta persona con ese producto o servicio o con su trabajo. De acuerdo, y esto no tiene que ver de manera simplista con ir y preguntarle a las personas que necesitan, porque ejemplos hay de sobra. Ford, por ejemplo, que decía, si yo le hubiese preguntado a la gente, me hubiese hecho un caballo más rápido en lugar de un carro. A nadie se le hubiese ocurrido porque el carro ni siquiera existía. Pero al final de cuentas, tiene que ver con ese entendimiento subyacente, es decir, qué es lo que realmente estamos necesitando. Y eso nos lo dice la gente. No nos podemos sentar en una pantalla o imaginar lo que necesitan. Yo me entero que las personas se quieren mover más rápido en el momento en que me dicen necesito un caballo más rápido. Ahora, si yo tengo la tecnología para desarrollar un carro, maravilloso, pero estoy dando en el clavo de lo que la persona necesita moverse más rápido. Entender eso, que ahora ya conociendo la historia, sabiendo lo que pasó con Ford y todo eso, nos parece tan obvio y tan sencillo. Pero lograr eso en empresas grandes, medianas, pequeñas, de todo tipo, con las empresas que hemos trabajado, es sumamente complejo. Cuando traemos consumidores, cuando hablamos directamente con consumidores, en su casa haciendo etnografías, o las traemos a una empresa, o van a una cámara Gesell para que hablen y podamos grabar lo que dicen, en fin, cuando estamos con las personas de las empresas, entender eso de me quiero mover más rápido es complejo, requiere de metodología, requiere de análisis, pero es fundamental, porque una vez que damos con ese insight, la verdad es que las empresas, y lo hemos visto, lanzan fuegos artificiales, es decir, por fin entendimos lo que la persona quería en profundidad, y no, ni en superficie, cuando yo llego y le pregunto qué necesita, y tampoco yendo al otro extremo, que sería lo que dice mucho y dice nada, la persona quiere ser feliz. Sí, perfecto, todos queremos ser felices. ¿Qué significa eso en tu vida y relacionado a tu empresa, a tu industria, en fin? Eso es lo que buscamos indagar. Al final es el balance, ¿no? Es como no nos quedamos con la punta del iceberg, sino empezamos a construir desde el porqué para entender al final las razones por las que la gente hace lo que hace y se comporta como se comporta. Entonces, ya metiéndonos en un insight, es esa verdad que aún no ha sido revelada, pero que para nosotros detona una oportunidad relevante de negocio. Entonces la pregunta que yo les quiero hacer a ustedes que están allá es, ¿saben qué están resolviendo la vida de sus clientes realmente? ¿Realmente se han preguntado qué es lo que está detonando la compra de su producto o servicio? ¿O estamos simplemente en la punta del iceberg pensando que es la calidad, el ser amables? No, ¿qué hay allá detrás? Porque es que cuando tú identificas un insight central, empiezas a construir un diferencial realmente poderoso, y no solo un diferencial realmente poderoso, sino algo que vas a poder expandir en tu organización y que para mí es fundamental. Cuando todos nos conectamos con eso que resolvemos en nuestro cliente, es cuando la organización democratiza la responsabilidad del éxito de la misma. Pero no hablo únicamente a nivel financiero, hablo a nivel de satisfacer en verdad la necesidad de los clientes y de las clientas. Entonces yo creo que este proceso de entender al cliente parte de cuestionarme si realmente yo sé lo que mi cliente quiere, lo que mi cliente necesita, entendiendo eso que tú dices, que las personas a veces no sabemos lo que queremos, o que si sabemos lo que queremos no siempre lo decimos. Yo creo que si uno hace una encuesta como ahorita la que estamos haciendo en Raka, y a esa encuesta que aunque es numérica, empieza a torturar el dato, empieza a encontrar insights que son bastante poderosos y que la gente no los dice a viva voz. Te voy a lanzar un dato acá. Me sorprendió ver que más o menos el 42% de la gente quiere volver al trabajo tradicional. Vamos a ver más adelante eso cómo se refleja en edades y demás, pero por lo menos para mí es una gran pregunta, ¿será que hay un grupo de personas que quiere volver a conectar de manera física con otros? Porque no creo que nadie quiera volver a un trabajo, por lo menos en Bogotá, que toma tanto tiempo,
sino lo que siento yo que están pidiendo ahí por otras respuestas que más adelante les contaremos es, queremos conectar con otros nuevamente y romper esa barrera que tienen las pantallas. Total, así es. Y de hecho, esto tiene que ver, porque Raúl lo decía, ir mucho más allá. Tenemos la superficie, pero toca profundizar. Y por eso Raúl decía, por ejemplo, y esto nos toca directamente con emprendedores. Cuando hablamos con emprendedores y empezamos a tocar estos temas de diferencial, qué haces diferente, o estás conectando con la necesidad de tu cliente, muchas veces las respuestas son las mismas. Decía Raúl, calidad, buena atención. Y cuando nosotros le decimos a las personas, emprendedores, emprendedoras, les decimos, ojo, la calidad o la buena atención está en los ojos o en la percepción del cliente, es cuando te dicen, ¿cómo así? Como si la calidad fuera un estándar. No, la calidad es un desde, es lo que nos exige el mercado en este momento. Pero, por ejemplo, calidad para una persona, si se compra un jeans, es diseño. Y calidad para otra persona, si se compra un jeans, es que le dure 10 años. Y eso es diferente. Entender eso y entender cuál es mi público en ese sentido es la clave, y por eso conecto mucho con eso que decías tú de profundizar en el tema. Mira que es bien interesante, porque yo tengo una frase que le digo a la gente cuando estamos haciendo mentorías o estamos trabajando. Yo le digo, mire, cuando usted me dice a mi calidad es cualquier cosa. ¿Sí? Cuando usted me dice a mi buen servicio, pero mire, buen servicio es cualquier cosa. Usted ya se preguntó qué es calidad para su cliente. Usted ya sabe cómo su cliente mide la calidad. Usted ya sabe cómo su cliente mide un buen servicio. Realmente qué es buen servicio para su cliente. Entonces, como que ahí dicen, oiga, sí, definitivamente, esto es una perspectiva diferente. Y ahora, súmale a eso y es, ¿cuántas personas venden lo mismo que usted está vendiendo? ¿Cuántas personas declaran que calidad es lo mismo? Y métase en un mar absolutamente rojo, que son las redes sociales con un mensaje similar, y trate de diferenciarse y trate de visibilizarse, ¿no? Entonces, definitivamente, yo sí siento que estamos ante una oportunidad de oro, y es invitar aquí a los emprendedores y emprendedoras que nos siguen, Rodri, a que no traguemos entero, a que en realidad no nos quedemos en la punta del iceberg, sino que empecemos a bajar y empecemos a cuestionarnos si realmente nuestra clientela, nuestros clientes nos están comprando porque le estamos resolviendo una necesidad profunda, nos están comprando porque la necesidad que resolvemos está en el empaque, o qué es lo que están comprando realmente. A mí hay una gráfica que me encanta y es Mario Bros pequeño, ¿cierto? La flor de Mario Bros y Mario Bros grande ya cuando lanza fuego, y es tu cliente potencial, tu producto y lo que en realidad tu cliente compra, y es qué está comprando la gente. Ahí está el insight, y ahí es donde yo realmente comienzo a entender qué resuelvo. ¿Por qué es tan importante esto? Porque cuando yo entiendo qué resuelvo, lo puedo amplificar. Puedo estirar mi marca, puedo generar nuevos productos, puedo mejorar mi producto. Entonces, eso es entender al cliente. Y conecto absolutamente con el punto, porque al fin, y el ejemplo que tú pones, ¿no?, de Mario Bros. Uno podría pensar, Mario Bros quiere ser grande. Y yo pensar que si yo le doy una solución para que sea grande, estoy logrando solucionar el problema que él tiene. Pero Mario Bros no le interesa ser ni grande, ni pequeño, ni más o menos. Lo que le interesa a Mario Bros realmente es liberar a la princesa. Es princesa en Mario Bros, ¿no? Quiere liberar a la princesa. Entonces, yo le tengo que entregar herramientas para que él alcance ese objetivo. Quizás no es hacerlo grande, es hacerlo minúsculo y que pueda pasar rápidamente los obstáculos. Pero esa conexión, entender eso realmente es lo complejo. Muchas veces nos quedamos en, Mario Bros quiere ser grande. No, Mario Bros quiere liberar a esa princesa, y para liberar a la princesa nosotros vamos a desarrollar algo que lo ayude. Yo ahí te quiero hacer una pregunta. Entonces, ¿tú cómo ves, cómo concibes esto cuando llega un emprendedor y te dice, no, es que yo vendo camisetas, ¿cierto? ¿Qué crees tú que debería uno activar en el emprendedor para que éste pudiera romper sus propios paradigmas e ir y cuestionarse al cliente porque lo está comprando? Pero creo que la palabra es esa, el cuestionamiento permanente. Es decir, ¿qué es una camiseta? Y esto, bueno, en nuestras metodologías lo llamamos el detox creativo, ¿no? ¿Qué es lo que es una camiseta? Sí, me cubre, sí, es un símbolo, en fin. Sacamos todo aquello que tenemos realmente ya en nuestro background de soluciones, esas respuestas que salen fácil, y a partir de ahí comenzar el verdadero reto. Ya sacamos todo eso, ya sabemos
qué es lo que es una camiseta, tela, en fin, que me cubre, que es un símbolo de un equipo, todo eso ya lo quitamos y a partir de ahí decir, ahora entendamos qué es realmente camiseta para Raúl, para Rodrigo o para quién la va a usar. Y a partir de ahí, retar, porque lo que puede pasar es la solución que tú tienes que ofrecerle a tus clientes quizás no es una camiseta, es un pantalón, no lo sabemos. Pero en ese proceso de entender a las personas lo vas a saber a partir del cuestionamiento creativo, de hecho. Si yo no hago eso, voy a seguir haciendo camisetas y quizás el día de mañana ni siquiera se usen camisetas. Mira tan interesante el ejemplo de la camiseta, ¿no? Podemos decir que la camiseta puede ser un elemento que ayuda a representar la identidad de una persona. ¿Qué pasa si yo al emprendedor de camisetas ahora le digo, oiga, ¿y cuáles son todas las formas en que una persona representa su identidad? Él va a ampliar su visión y va a empezar a cuestionarse cómo puede ayudar a esa persona a representar su identidad. Entonces, por eso es tan relevante desde mi punto de vista, Rodri, que al final la gente arranque por ahí y es, ¿quién es mi cliente? ¿Quién necesita mi cliente? Pero que rompamos en serio con esos criterios preconcebidos que tenemos, porque los seres humanos somos mucho más que lo que los otros ven, y nuestro trabajo a la hora de emprender y a la hora de conectar con nuestros clientes y nuestras clientas es precisamente ese, es dejar atrás nuestras creencias e irnos a por las creencias de los clientes que están esperando para poder ser atendidas y solucionadas. Pero mira, no solo a nivel de producto, a nivel de comunicación también. Y ahí es donde viene el juego entre lo emocional, lo funcional para llegar al éxito. En ese sentido, siento yo que las herramientas que estamos entregando aquí en Ragatalks van a ser de alto valor, porque se vienen próximas charlas con formatos que le van a ayudar a usted a entender a su cliente y con un par de ebooks para que potencialicen eso. Pero volviendo al tema, Rodri, desde tu aprendizaje como emprendedor, como compañero de emprendedora, ¿cómo ves tú en realidad el rol que juega el entender al cliente al momento de diseñar toda la estrategia? Clave, fundamental. Y mira que lo pienso también, tú decías ciertas características. También como profesor, uno tiene un salón de clases donde puede haber 30 personas y yo puedo entregar un producto estándar, una clase, presentar mi clase e irme muy tranquilo. En el momento que yo me empiezo a acercar a cada estudiante para entender por qué está sentado ahí, qué es lo que quiere aprender, qué le sirve y para qué, en ese momento yo puedo entregar una clase que enriquece a cada una de las personas que están ahí. Puede haber una persona que simplemente quiere pasar la universidad y ni siquiera interesarse en conectar con la clase. Hay personas que dicen, no, yo quiero aprender porque esto lo quiero aplicar en la vida. No, yo quiero hacer esto porque quiero tener prestigio delante de mis compañeros. Yo empiezo a entender por qué estoy poniendo ejemplos extremos, pero para que se entienda la diferencia. Porque si no, caemos en el cliché. Estamos todos en un salón de clases porque todos queremos aprender. Quizás no necesariamente, pero lo importante es, si yo logro conectar con lo que necesita cada una de esas personas, entonces puedo entregar ese producto, llamado clase, a cada una de esas personas de la forma que más le sirve y de la mejor forma que lo pueda aplicar después. Por eso también cuando hablamos de soluciones accionables en ese sentido, que te sirva. La clase estándar le puede servir a 3 de 20. ¿Y qué pasa con los otros 17? Si yo entrego una clase accionable, que quiere decir, entendí para qué le sirve a cada uno y cada uno va a poder tomar lo mejor de esa clase, lo que le sirve y lo que no, entonces va a ser algo provechoso. En este caso, para mí, cliente, no me gusta llamar al estudiante cliente, pero haciendo la metáfora, entonces voy a llegar a mi cliente con eso que necesita. Y esto vale para lo que tú me preguntas. Y es que, sí. Yo que he tenido el mismo proceso dictando clase, creo que al final uno no dicta clase. Uno tiene que conectar intergeneracionalmente e inspirar a esos estudiantes a conectarse con esos propósitos. Mire, estamos hablando de esto y pasa un interesante avión. Yo creo que estas cosas son casualidades divinas. ¿Por qué? Porque al final uno tiene que entregar herramientas para que estos chicos y estas chicas vuelen de manera contundente, y ahí es cuando ellos se conectan. Si nosotros entendemos que los periodos de latencia y la paciencia se ha cortado, también entendemos que hoy una clase no puede ser lo mismo de la vez pasada. Pero mira que todo parte de ahí, de entender cómo masifico yo algo que previamente he individualizado y que el estudiante siente que está hecha a su medida, a su necesidad. Para eso yo lo primero que tengo que hacer es quitar mis paradigmas y meterme en el paradigma del otro. Y ahí es donde el juicio lo tengo que apagar.
Si yo sigo con el juicio prendido, no voy a poder conectar con mis clientes y con mis clientas, y evidentemente va a ser mucho más difícil que yo genere emprendimientos y negocios realmente poderosos, escalables y evidentemente potentes que logren la transformación personal y social de la que hemos venido hablando a lo largo de estas charlas, de estas Raka Talks. Efectivamente, y de hecho yo siempre me conecto mucho, y nosotros hemos tenido en el pasado también lives y otros procesos, y la verdad es que siempre conecto con el mensaje que da Raka, que es expertos en entendimiento humano, y tiene que ver con eso. Y ha sido un proceso para todos, porque uno puede aprender en un libro, uno puede leer que es necesario entender al cliente, pero diferente es cuando entras en ese proceso, lo que dice Raúl, apagamos el juicio lo más posible y empezamos a escuchar a las personas. Y hemos trabajado sector de belleza, alimentación, retail, hemos pasado por todos, y cada vez que lo hacemos surge ese descubrimiento, ese insight, que al final nos apasiona, ¿no? Porque cuando lo descubrimos, están las personas de la empresa ahí que lo descubren, y nosotros leemos ese entendimiento del cliente y nosotros también nos emocionamos. No, poderosísimo. Y hay que ponerlo a prueba después, porque esto es un proceso que no termina nunca. Eso que dicen es súper interesante, porque es cómo empezamos a juntar miradas para llegar al objetivo. No basta una única mirada y no basta muchas miradas desde única perspectiva. Desde una perspectiva, pero entonces hay que nutrir las diferentes perspectivas de marketing, de finanzas, humana. Al final el entendimiento es la suma de diversas herramientas. Eso me gusta mucho, porque definitivamente es por eso que estamos acá, y por eso es que queremos entregarles herramientas a estas personas que nos están viendo allí, para que no sigamos pensando desde la punta del iceberg, sino que vayamos bajando. Entendamos que una persona funciona desde la biología, desde las neurociencias, pero también funciona desde la psicología, y cuando yo logro entender ese comportamiento humano, empiezo a ser un líder relevante, empiezo a hacer un negocio relevante, y cuando soy relevante la gente quiere estar conmigo, es decir, conmigo producto, conmigo servicio, conmigo líder, conmigo docente, y ahí comienza la diferenciación. Entonces, al final, yo alguna vez escuché una frase que no recuerdo de quién era, pero es: quien no entiende de personas no entiende de negocios. Es la frase más transformadora que yo he encontrado en mi vida, porque los seres humanos nacimos para conectar con otros seres humanos. Es más, ese 42% lo que está diciendo es: yo quiero esa interacción humana, quiero el contacto físico, quiero ver al otro. Y ahí es cuando empezamos nosotros a construir emprendimientos y negocios absolutamente poderosos y relevantes. De acuerdo, y desde ahí surge la inquietud, ¿no? No es solo trabajar con una empresa que te contrata y hacer consultoría y luego ir a entender al cliente. Esto va más allá, literalmente. Es como hacemos con nosotros mismos lo que hacemos con los clientes, porque estas encuestas que tú nos comentas son transversales, multiculturales, haciéndose en diferentes países, con números muy relevantes. Entonces estamos entendiendo al ser humano desde todos los ángulos posibles, y por eso en estos Raka Talks ustedes pudieron ver emprendedores, neurociencia, pudimos tocar un montón de temas. ¿Por qué? Porque estamos entendiendo al ser humano en su complejidad. ¿Para qué? Para que podamos hacer, como dice Raúl, esos líderes relevantes o esa empresa o negocio relevante. Por eso ahora los queremos invitar a que nos dejen todas sus preguntas, todos sus cuestionamientos, y pronto van a empezar a acceder a nuestras herramientas. Entonces, Rodri, para despedir el capítulo de hoy, ¿con qué nos vamos? No, definitivamente, y no quiero sonar repetitivo, pero definitivamente es entender en profundidad a las personas, y eso es ir mucho más allá de lo evidente. Lo evidente está, por algo es evidente, ¿no? Vamos más allá, miremos qué hay detrás de ese espejo, y como dice Raúl, quitando el juicio y comunicando y conectando con las personas, sean estas clientes, sean estos estudiantes, sean estas personas que viven bajo el mismo techo mío. Sí, yo siempre les digo, duda de lo que crees. Y cuando estés seguro de lo que crees, vuelve a dudar. Eso es lo que va a permitir construir, desde mi perspectiva, un negocio exitoso. Entonces, Rodri, nos vemos pronto. Allá, nos vemos pronto, emprendedores y emprendedoras. Chao, chao, un abrazo. Chao. Entendimiento humano, innovación, endomarketing, emprendimiento, liderazgo y mucho más en los Raka Talks.